Ágata negra con el tejido en espiral es la idea que te traigo en el día de hoy. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, simplemente haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil los puedes quitar. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, dejarme un comentario y por supuesto compartir, ya que me ayudaría muchísimo. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Me voy a ir a uno de los extremos donde voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar, dejando una medida entre 6 a 7 centímetros y tomando otra hebra de hilo. Esta va a ser en color rojo de 70 centímetros y la voy a ubicar donde había tomado la medida inicialmente. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien jalando cada una de las hebras de hilo y cuando ya lo tenga listo voy a cortar esta punta del hilo rojo que me sobra, dejando más o menos 1 milímetro para quemar y pegar. Y listo. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para iniciar el tejido voy a tomar el hilo de color rojo y lo voy a pasar por encima de los dos hilos centrales. Aquí formaría esta P. Me voy a devolver con este mismo hilo de color rojo, pasándolo por debajo de los hilos centrales y sacándolo por encima de esa pequeña orejita que se forma del mismo hilo. Voy a jalar hacia mi derecha y lo ubico bien cercano al nudo que había realizado previamente. Voy a repetir lo mismo, formo la P, me devuelvo con el hilo, lo paso por debajo de los hilos centrales, por encima de la orejita, voy a jalar nuevamente y aquí ya llevaría 2 nudos. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte tejida de la pulsera. Ese tejido, en la medida en que lo vamos a realizar siempre de un mismo lado, va a ir tomando la forma de un tejido en espiral, que es donde toma su nombre. Aquí lo hago de esta manera para que sea un poco más rápido. Y en la medida en que voy avanzando, ustedes pueden ir aquí ya notando la forma que va tomando. Este hilo de color rojo tiene una característica y es que en la medida en que avanzo el tejido, él se va ubicando hacia el lado izquierdo. Para nuevamente retomar el tejido y que sea fácil, voy a pasar por debajo de los hilos centrales este hilo de color rojo y aquí nuevamente lo ubico a mi derecha. Organizo los hilos del centro y retomo nuevamente el tejido. De esta manera va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo continuar elaborando la pulsera y este tejido. Y quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales donde te comparto información que puede ser de tu interés. Por aquí abajo en la descripción de este video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Bueno, entonces aquí como pueden ver ya voy finalizando este primer tejido y me va quedando de esta manera, súper bonito, ¿cierto? En total voy a realizar un tejido de 6 centímetros, aquí lo pueden ver, y lo siguiente que voy a hacer es que voy a cortar este hilo que me sobra de color rojo, voy a quemar y voy a pegarlo sobre el mismo tejido. Aquí ya me quedaría listo. Lo siguiente que voy a hacer es un nudo sencillo aquí donde acabo de finalizar, donde acabo de cortar la punta de ese hilo de color rojo. Realizo un nudo, voy a ajustarlo muy bien.
Y aquí para continuar voy a quemar y adelgazar las puntas del hilo de color negro. Para este diseño voy a utilizar esta piedrita que es de ágata negra, es una piedra natural, ustedes pueden elegir el tipo de piedras de su preferencia, pero a mí me encanta la combinación que estoy realizando en esta pulsera, el rojo y el negro. A través de las dos puntas del hilo que acabo de adelgazar voy a pasar esta piedrita de ágata negra. Y al lado de donde tengo la piedra de ágata negra voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Estos nudos a ambos lados de la piedra hacen parte también del diseño. Me parece que se ven súper bonitos. Voy a fijarlo nuevamente a mi mesa de trabajo, tomo otra hebra de hilo de 70 centímetros, paso la punta por debajo de los hilos centrales, más o menos dejando unos 4 centímetros, doblo la punta hacia mi izquierda formando esta pequeña figurita o esta P, el hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo, y me devuelvo con este hilo más largo nuevamente pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma y aquí voy a empezar a jalar. De esta manera ya me va a quedar también el hilo aquí ya enganchado para empezar a realizar el tejido. Y aquí voy a continuar realizando el tejido como lo empecé al inicio de la pulsera, repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total nuevamente de 6 centímetros. Si eres principiante en la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción del video. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio tan rentable. Toda la información la comparto aquí abajo en la descripción de este video. Bueno, entonces aquí voy a cortar los hilos que me sobran. Voy a quemar, voy a pegar siempre con mucho cuidado de pronto no ir a dañar la pulsera. Realizo otro nudo sencillo en el extremo de la pulsera junto con el hilo también de color rojo. Lo voy a ajustar súper bien, la idea es que me quede muy pegadito a la parte tejida. Jalo cada hebra de hilo para que quede bien ajustado y aquí voy a cortar este hilo de color rojo como hice también al principio, teniendo mucho cuidado. Quemo y pego muy bien. Y listo. Miren cómo se ve ya de bonito. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar aquí la técnica del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera, lo fijo a mi mesa de trabajo, tomo una hebra de 20 centímetros de hilo y aquí pasándolo por debajo de los hilos centrales voy a iniciar el tejido del nudo plano. Primero hacia la derecha, luego hacia mi izquierda. Aquí completo un nudo plano completo y voy a continuar hasta completar en total 3 nudos planos completos. Arriba te comparto un enlace de un tutorial donde te explico esta técnica de forma detallada paso a paso. Cuando ya haya finalizado, simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar y listo. Y aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño muy bonito, me encanta este tipo de tejido, la combinación de los colores del hilo, pero también de la piedrita ágata que va ubicada en el centro. Como siempre es un gusto poder enseñarles, espero que se diviertan mucho aprendiendo. Recuerden lo del curso, aquí abajo en la descripción está toda la información. Como siempre, nos vemos entonces en un próximo tutorial. Gracias por ver, chao chao.